Bueno, yo como ya ha adelantado Agustín, voy a hablar de los resultados de mi trabajo final de máster, que bueno, el máster es de la Escuela de Estudios Urbanos. Y bueno, yo lo he planteado, esta no es la mía, he planteado la presentación en, bueno, presentar pues eso, el trabajo final y después más bien pues lanzar un par de reflexiones que bueno, me han ido surgiendo a lo largo de la semana cuando he estado organizando la presentación. Entonces, bueno, a lo mejor es un poco pensar en alto, pero creo que a veces es lo interesante, sobre todo en estos conceptos que, como ya casi todos hemos dicho en las ponencias, es bastante resbaladizo, ¿no? Es bastante ambiguo. Entonces, bueno, mi TFM, voy a empezar. Yo, en general, siempre me ha interesado mucho por los temas de segregación socioespacial, y entonces en mi TFM pues decidí indagar un poco más en estos temas. Buscando literatura al respecto, me di cuenta que muchos de los análisis que se hacen sobre segregación siempre es a un nivel de datos de nivel municipal. Es decir, que no se desagrega, o bueno, algún trabajo sí que hay, pero en general siempre se ha analizado la segregación en municipios, entre municipios, pero no se conoce tanto la segregación más local, como la localización de grupos sociales contrarios a una estructura social dentro de las ciudades. Entonces, bueno, yo propuse en mi TFM, pues eso, localizar dos grupos sociales que se pueden entender como dos grupos contrarios en la escala social y localizarlos en el plano de la Ciudad de Madrid, a nivel de sección censal, que es la escala mínima que tenemos disponible con datos estadísticos, y también haciendo un análisis comparativo temporal. Comparé el año 2001, con los datos del censo de 2001, con el 2011, y a partir de ahí pues miré qué cambios empezó a haber en la distribución. Bueno, yo ya lo he introducido y todo esto como que ya lo he resumido, pero bueno, voy a volver a decirlo. En general, sobre trabajos de segregación a nivel inframunicipal, estos fueron los que más significativos me parecieron y que he encontrado. Por un lado es el Atlas de Barrios Vulnerables, que bueno, ya todos más o menos bien conocemos, ya que se dirige desde el Instituto Juan Herrera. Y bueno, este catálogo es muy interesante, lo que pasa es que tampoco se podría considerar un análisis de segregación, ya que solamente tiene en cuenta un grupo específico, el grupo vulnerable, la población vulnerable en las ciudades. La segregación al final es relacional, depende de unos y de los contrarios. Entonces, bueno, en ese sentido este análisis pues siempre es muy enriquecedor, pero yo quería ir un poco más, analizar otra dimensión. Y por otro lado, el año pasado, este año, el Ayuntamiento de Madrid publicó un plano de rentas per cápita con los datos de 2013. Todos en el departamento nos llevamos una ilusión enorme al ver estos planos. Y bueno, a mí también me interesó, sobre todo porque este análisis sí que compara la localización de dos grupos muy diferenciados, la clase alta, por así decirlo, la renta alta y las rentas bajas e incluso las medias. Y me pareció muy interesante. Lo único que aquí también volvía a faltar la dimensión temporal. No hay con qué compararlo. Solo se tienen los datos de 2013, pero no se sabe cómo era antes, cómo es ahora, etc. Entonces, bueno, pues como ya todos sabemos, el censo pues tiene sus dificultades a la hora de hacer análisis. Hay bastantes huecos. Uy, esto me ha salido aquí. Hay bastantes lagunas en los datos. En general, la segregación siempre se ha analizado con el indicador de ocupación laboral, y en el 2011 el problema del censo es que ese indicador es bastante incompleto. No hay datos muy detallados a nivel de sección censal. Entonces yo lo que propuse en mi TFM
fue pues cambiar un poco la metodología. A partir de las teorías de Robert Castell, que explicaba que las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social se pueden entender o analizar a través de dos situaciones sociales específicas, que uno es el nivel de estudios y otro es la integración en el mercado laboral, es decir, la tasa de paro. Yo usé esos dos indicadores pues, para conseguir localizar o identificar los dos grupos sociales que al principio comentaba, los más vulnerables y los que estén en una posición de la estructura social mayor. Yo en mi trabajo en ningún momento he querido hablar de clases sociales porque soy consciente de que es muy complejo conseguir identificar y caracterizar, sobre todo ahora, las clases sociales. Por eso yo hablaba sobre todo del grupo vulnerable y del grupo integrado. Integrado en el sentido de que tiene una integración social en la estructura de las sociedades mucho mayor que otras personas, y gracias a las oportunidades a las oportunidades que le ofrece estar integrada en el mercado laboral y tener un nivel de estudios altos, un nivel de estudios universitarios. Al final esos dos indicadores son fundamentales, aunque bueno, aquí esto se puede discutir ampliamente y bueno, si queréis pues lo podemos discutir, pero al fin y al cabo estos indicadores son principales a la hora de poder haber una movilidad social, ascendente o descendente. Entonces, bueno, pues me parecieron interesantes. En este trabajo también quiero recalcar que el análisis se hizo a partir de la combinación de ambos indicadores. Es decir, tenían que dar positivo, digamos, ambos indicadores para clasificar a una sección censal dentro de un grupo o de otro. Entonces, dentro de los grupos que me refiero, integrados y vulnerables. Yo lo que hice fue, como iba a ser un análisis también temporal, me parecía interesante, y discutiendo varias horas con Agustín y los compañeros del departamento, nos pareció interesante fijar un porcentaje de esos grupos y mantener ese porcentaje en los 2 años de análisis, que se mantuvieron en el 20%. 20% de personas con mayor nivel de integración social y 20% de personas con mayor nivel de vulnerabilidad, en función de los dos indicadores que he analizado antes. Entonces, bueno, aquí he puesto esta diapositiva, que no voy a estar mucho, es simplemente un poco la metodología. Resultaron que en el grupo integrado, en el 2001, pues aparecían 435 secciones censales que cumplían esas características, y en 2011 disminuían 6 secciones censales a 429. Y en el grupo vulnerable, en cambio, sí que ascendía el número de secciones censales identificadas con estas características. Todo esto yo lo plasmé en unos planos y apareció esto. En general, las teorías de segregación siempre especifican que hay una tendencia de concentración en función de las clases y en el territorio. Y bueno, viendo estos planos, resalta que esto es un poco lo contrario, que los grupos al final se han fragmentado más en el espacio, se han desconcentrado. Para dejarlo claro, que no sé, aquí no se ve, el grupo integrado son los que están pintados en verde y en granate el grupo vulnerable. Entonces, bueno, sí que se ve que en el 2011, por ejemplo, aparecen también ciertos enclaves urbanos en la periferia sur de Madrid que empieza a acoger población de este grupo socialmente integrado o con un nivel de integración y social mayor a los de su entorno. De la misma forma, por ejemplo, en el distrito de Tetuán aumenta la población vulnerable, pero bueno, no sé si aquí se ve bien. Igualmente aparece una desconcentración y fragmentación, porque aquí, si se ve, estaban como más agrupadas las secciones censales, y aquí empieza a haber también huecos blancos, que al final eso es el grupo medio, los que no son ninguno de los dos grupos que he identificado, y que empieza a fragmentarse.
Lo interesante también es, y lo vuelvo a repetir, es que mantuve el 20% de la población en ambos años. Es decir, que aquí en rojo hay un 20% de población y en el 2001 igual, que son la misma cantidad de personas. También es interesante, por ejemplo, ver que en el centro, en el distrito centro de Madrid, bueno, han aparecido muchísimas secciones censales con una cantidad de población integrada muy alta, e incluso los grupos vulnerables han ido desapareciendo en estos 10 años. Después, entre medias, aparecen aquí algunas secciones también vulnerables en mitad de entornos que son bastante, bueno, que tienen un nivel social mayor en relación a este. Entonces, bueno, me resultó interesante, me resultó bastante heterodoxo, contrario a lo que explican en general los análisis y las teorías de segregación. No con ello quiero decir que no esté habiendo segregación social ni espacial, etcétera, ni que hayan disminuido las desigualdades, sino que están habiendo unas dinámicas de residenciales, de distribución socioespacial diferentes, que muchas veces se nos ha pasado por alto al no hacer el análisis a nivel inframunicipal, de ver lo que está pasando dentro de una ciudad y no de toda la región metropolitana, como en general son todos los análisis. Entonces, bueno, eso también, pues como decía Concha, sí que se ve que en la Corona Norte pues sí que han aumentado también los grupos más altos. El sur sigue manteniendo una vulnerabilidad mayor, pero empieza a mezclarse, empieza a ser, no es tan obvia como antes, ni hay tanta diferencia territorial y segregación territorial como antes. Entonces, bueno, a partir de este trabajo, lo interesante también eran como los puntos, las líneas de reflexión que podrían salir de aquí. Por un lado es pues el impacto de las infraestructuras de transporte a la hora de elegir el lugar de residencia. Por ejemplo, ¿se ve así? Por ejemplo, pues en estos enclaves está pegado a la M40 y a la M50, cerca de la carretera A3, es decir, que son también nuevas urbanizaciones, intervenciones urbanísticas muy vinculadas a las infraestructuras de transporte. Esto también, y bueno, aquí en la diapositiva para que me entendáis, en negro están como las conclusiones de TFM y en gris más las reflexiones que yo he ido pensando, que no están sustentadas por ningún dato, son simplemente lo que decía al principio de que voy a pensar en alto. Pues están ahí un poco marcadas en grises para que se entienda la diferencia. Entonces, bueno, también vinculado un poco más al tema de resiliencia. Me parece interesante este punto, sobre todo también por ver cómo se están desconectando la elección del lugar de residencia, cómo ya el entorno barrial no es importante al elegir la residencia. Juegan un papel mucho más importante otras cosas, por ejemplo, los servicios que se pueda tener dentro de la misma urbanización. Bueno, buscando con Google View, al final todas esas secciones censales que aparecían en verde en el sur, pues coinciden con enclaves de nuevas intervenciones urbanísticas, pues de manzanas de patio cerrado, manzanas cerradas, con piscina interior, bueno, con piscina comunitaria en su interior, con parques infantiles, etc. Entonces, bueno, al final todas estas facilidades que se incluyen dentro de tu residencia o la urbanización, lo que hace es también desconectarte de tu entorno barrial. Es decir, que las personas quizás que se hayan movido a estos enclaves no es porque les guste la zona o porque quieran estar ahí, sino porque las facilidades que reciben en su residencia y su prioridad a estar conectado de manera a escala metropolitana con la ciudad les es mucho más importante que tener un bar a la vuelta de la esquina donde te conozcan, o bueno, son ejemplos banales pero que creo que todo el mundo entiende.
Entonces eso por un lado. Después también, bueno, ya lo he ido diciendo, el impacto de las intervenciones urbanísticas en la relocalización de los grupos. También aquí me pareció interesante explicar que es verdad que desde el comienzo del año 2000 las clases sociales al final ya es un concepto, un objeto de estudio muy difícil de analizar, y también porque la clase media ha aumentado mucho. Sigue habiendo población de clase baja o vulnerable, de clase alta, pero la media como ha aumentado y es mucho más diversa dentro. Entonces yo lo que también pensaba es que quizás esa relocalización en zonas que pueden parecer sorprendentes o raras, como por ejemplo pues en la periferia sur, porque al fin y al cabo también, como decía Concha, son entornos más vulnerables, residuales, por eso esto como que no coincide. Yo una teoría que he ido pensando está un poco vinculada con las teorías de Pierre Bourdieu, no sé si lo conocéis todos, pero bueno, él también explicaba que las clases intentan reproducir los hábitos de las clases superiores para asemejarse a ellas y para tener, pues el hábito, y con ello se crea como una reproducción social específica y, ¿eso lo conocéis más o menos? Bueno, en fin, que también con ello lo que quiero decir es que quizás la población que se ha ido a vivir a estos entornos de nuevos enclaves es una clase media alta que al final en esos lugares está encontrando las facilidades que ellos relacionan con su posición social. Es decir, a lo mejor es una pareja joven, pero clase media, que ha estudiado, trabaja y se siente como con una posición mayor. Y también por eso, también recreando un poco el hábito que se hay de los padres, etcétera, buscan también una residencia pues con una calidad de vida buena, con una condición de habitabilidad buena, con unos servicios a su disposición buenos. Y entonces pues así se van reproduciendo ciertos hábitos, ciertas ideas de cómo hay que vivir, y que se reflejan pues en esas zonas que es al final donde se están desarrollando todas estas donde se están construyendo estas intervenciones urbanísticas. Y bueno, y por último, la segregación de proximidad, que es lo que mencionaba antes, que no por estar más cerca los grupos integrados de los vulnerables significa que no haya segregación, sino que puede que haya una segregación a otro nivel, que yo ahí he denominado de proximidad, y es que al final estos lugares, al también estar en enclaves de esas características residenciales, lo que hacen es desconectarse de su entorno y también con su entorno me refiero también desconectar con el espacio social de proximidad. Por ejemplo, que me comentaba antes Ricardo Méndez, que para crear resiliencia es importante también tener una red de colaboración local, de actores que se movilicen en estos lugares que al final son pequeños islotes de residencias aislados y que no se tiene relación con su entorno. Esa red de colaboración quizás es más difícil de poner en marcha en esos lugares donde no hay tanto vínculo. No se crea capital social. Al final estas personas, que esto son reflexiones, a lo mejor hay gente que no, pero pienso en alto, son al final también familias que tienen una dinámica más metropolitana, que sus espacios de vida no se concentran tanto quizás en el entorno más próximo, sino metropolitanos, pues que trabajan en un lugar, tienen amigos que viven por todas las partes de Madrid y quedan en el lugar X, a lo mejor a 15 minutos en coche, pero que no les importa, porque al final también ellos están viviendo en una dinámica más metropolitana. Entonces, eso serán como unas reflexiones. Después, esto fue gracioso, que me encontré en el departamento una revista de anuncios de promoción
Y bueno, y cogí este anuncio, que me parecía gracioso, porque es un anuncio de unas intervenciones urbanísticas, de una promoción en Villa de Vallecas, además. Y que bueno, y entonces pues su mensaje era pues eso, zonas privadas ajardinadas, piscina, pista de pádel, todas las comodidades y los lugares a donde podrías ir en tu momento de ocio es que ya lo tienes debajo de tu puerta, en casa, casi, en casa. Y entonces pues ahí explicar también lo de la desconexión con el entorno barrial, porque estas personas ya ni siquiera necesitan la proximidad para desarrollar sus vidas. Y también me resultó curioso este plano, que no sé si se ve muy bien porque estaba escaneado, pero que al final está lo que señalas en el ensanche de Vallecas, señala aquí dónde está la Puerta de Atocha y todas las carreteras y las infraestructuras de movilidad rápida que hay alrededor, pero no muestra dónde está el núcleo de Villa de Vallecas o nada, es que solo muestra como las facilidades que tienes si vas en coche. Después otra cosa que me resultó curioso, y yo no sé si es porque yo desconozco un poco estos temas, pero me llamó mucho la atención de que en muchos anuncios que aparecían de nuevas viviendas en la periferia sur de Madrid, aparecía como una de la calidad o cualidad de las residencias es que tienen una puerta de acceso a la vivienda con hoja blindada o acorazada. Entonces, bueno, claro, es verdad que todavía no estoy buscando casa y por eso no conozco muy bien cómo son los anuncios en general, pero me llamó la atención eso, que estaba sobre todo, que se resaltaba esta cualidad en la periferia, en las nuevas intervenciones urbanísticas de la periferia sur de Madrid. No sé si también es como una metáfora a lo que mencionaba antes de desconexión con el entorno, que ya incluso te sientes inseguro en donde vives, que estás en tu islote y no sales de ahí. No lo sé, yo esto lo lanzo al aire, si queréis lo discutimos más tarde. Después, pues, si me da tiempo, bueno, esto también son unos datos preliminares de un proyecto I+D+I que tenemos en el departamento, que bueno, usé la misma metodología del TFM, pero ya a nivel de comunidad autonómica. También aquí se ven reflejadas las secciones censales que acogen a la población integrada y al grupo vulnerable. Esto lo he querido colocar también porque, bueno, en general algunos autores explican que la segregación sí que se ve más es más fuerte, más sorprendente a nivel entre municipios que dentro de las ciudades. Y aquí es verdad que también contrasta un poco con los resultados a nivel de sección censal en la ciudad de Madrid, porque sí que empieza a haber aquí una concentración de barrios de grupo vulnerable, el grupo integrado incluso se dispersa un poco más en ciertos ejes. Sin embargo, sí que se vuelve a ver que el grupo integrado empieza a desplazarse hacia el sur, fuera de la diagonal que mencionaba antes Concha, la famosa línea de desigualdad de Madrid. Entonces, bueno, esto es simplemente un poco de contraste. También especificar que la resiliencia, creo que es muy importante enfatizar que la resiliencia tiene que tener una dimensión local. Creo que implícitamente ya ha estado presente en la mayoría de las ponencias, de que al final la resiliencia y bueno, pues esa capacidad de movilización, de adaptación, de renovación de la ciudad, etcétera, al final eso se genera desde los grupos sociales, desde el movimiento ciudadano, etcétera, que a nivel metropolitano puede ser, eso es muy difuso. Y bueno, eso en general, la dimensión local. Y bueno, sí, también esto lo quería contraponer con la dinámica metropolitana, que es un poco lo que se han plasmado en los planos anteriores, que la gente que se ha relocalizado en lugares que no pensábamos, al final es también porque tienen dinámicas más metropolitanas, con mayor movilidad, con una desconexión del entorno, y también en estos últimos planos se podría ver que aquí a lo mejor es una vulnerabilidad dispersa
que al final también van a ser mucho más dependientes del coche. Entonces, no podemos pensar en, bueno, pensar sí, pero no podemos actuar de forma resiliente hasta que estas situaciones y problemáticas se resuelvan de una manera u otra. No puede ser que pensemos de una forma metropolitana sin actuar de manera local, cuando la resiliencia bueno, las dinámicas metropolitanas de resiliencia es casi contradictorio, ¿no? También por las ponencias de Óscar y Nadedo, al final son unas externalidades brutales lo de ser metropolitanos, en general, ¿no? ¿O soy yo? No, bueno, entonces, nada, era simplemente contraponer eso, de pensar la resiliencia en la dimensión local, porque si seguimos pensando en metropolitano no va a haber forma de generar ciudades más sostenibles, más resilientes, y con eso termino.